Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo y noticias del corazón. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante y una bienvenida doblemente calurosa. No se olviden de activar esa campanita y suscribirse para no perderse ni un solo detalle de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, porque aquí lo destapamos todo. Y si ya son de la casa, pues qué alegría tenerlos de vuelta. Hoy, mis amores, tenemos un tema que está que arde, que ha sacudido las redes sociales y que nos tiene a todos con el corazón a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho historia en las telenovelas, que nos ha robado el aliento y que, después de un tiempo separados, parece que están listos para darnos una segunda oportunidad. Prepárense porque vamos a desmenuzar, foto por foto, cada detalle de este reencuentro que ha dejado a todos boquiabiertos. Hande y Kerem, de nuevo juntos. ¿Será que el amor ha vuelto a triunfar? Acompáñenme y lo descubriremos juntos. Así que pónganse cómodos, que hoy vamos a tener un maratón de emociones, teorías y muchísimo salseo. ¡Vamos allá! Y es que, mis chismosos, desde que vimos esas primeras imágenes, esas instantáneas que comenzaron a circular por las redes, la verdad es que ya no hemos podido dormir. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la exitosísima telenovela turca Senkalkam, que nos hicieron suspirar como adolescentes, que nos hicieron creer en el amor a primera vista y que nos dejaron con el corazón roto cuando anunciaron su separación, pues bien, parece que la llama del amor se ha reavivado. Las fotografías, mis amores, no mienten. Y nosotros somos los afortunados testigos de este épico reencuentro. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Cómo es posible que después de meses sin ninguna interacción pública, de rumores de distanciamiento y de diferentes proyectos profesionales, los veamos de nuevo juntos, con esa química innegable que derrochan por cada poro? Bueno, vamos a empezar por el principio. Para aquellos que no estén tan familiarizados con esta pareja, Hande y Kerem son dos de los actores turcos más populares del momento. Su romance surgió en el set de grabación de Senkalkam, y fue un cuento de hadas hecho realidad para muchos de sus fans. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno mundial, con millones de seguidores alrededor del globo que no hacían más que soñar con que su amor durara para siempre. Fueron meses de alegría, de apariciones públicas de lo más adorables, de gestos de cariño que nos hacían creer en la magia del amor verdadero. Pero como en muchas relaciones, las cosas no fueron fáciles y, después de un tiempo, nos llegó la noticia de su separación. Fue una verdadera decepción para todos los que habíamos apostado por su historia. La tristeza y la incertidumbre se apoderaron de las redes sociales. Y entonces, de repente, ¡boom! Como un rayo en una noche estrellada, aparecen estas fotos que lo cambian todo. Imágenes robadas, capturadas en un descuido, que no dejan lugar a dudas. ¿Dónde fueron tomadas? ¿Qué estaban haciendo? Estas son las preguntas que nos atormentan y las que vamos a intentar responder en los próximos minutos. La primera foto que desató la locura, mis amores, es una en la que se ve a Hande y Kerem caminando juntos por la calle, aparentemente en algún lugar de Europa. Los dos van vestidos de manera informal, con ropa cómoda, pero con esa aura de complicidad que solo tienen las parejas que se aman. No se están cogiendo de la mano, no hay abrazos ni besos en público, pero la forma en que se miran, la sonrisa que ambos lucen, es inconfundible. Es como si se entendieran con tan solo una mirada. Es como si el tiempo no hubiera pasado para ellos. Y aquí es donde las teorías empiezan a aflorar. Algunos dicen que simplemente son amigos que se han reencontrado después de mucho tiempo. Otros, los más optimistas entre los que me incluyo, creemos que es algo más, que esta chispa de amor que creíamos apagada, se ha vuelto a encender con más fuerza que nunca. Luego apareció otra fotografía, esta vez de los dos sentados en una cafetería. Se les ve conversando animadamente, riendo, disfrutando de la compañía del otro. Y aquí la cosa se pone más interesante porque parece que se están mirando con una intensidad que no es propia de simples amigos. La forma en que Kerem mira a Hande, la ternura que refleja en su mirada, es de esas que te hacen suspirar. Y Hande, mis amores, no se queda atrás. Su sonrisa, su mirada, todo en ella transmite una alegría genuina, como si estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. Pero la cosa no acaba aquí. La tercera fotografía, mis chismosos, es la que ha terminado por desatar la locura colectiva. Es una foto más íntima, más personal, de los dos abrazados. No se ve claramente dónde están, pero el ambiente es mucho más relajado y acogedor.
Ande tiene la cabeza apoyada en el hombro de Kerem, y él la abraza con cariño. Y en esta imagen, mis amores, es donde vemos el amor en su máxima expresión. Es una foto que grita a los cuatro vientos que entre ellos hay algo más que amistad, que los sentimientos siguen ahí, latentes, a flor de piel. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa todo esto? ¿Están juntos de nuevo? ¿Han vuelto a intentarlo? ¿Es un simple reencuentro de amigos? Bueno, las respuestas a estas preguntas no las tenemos aún, pero sí podemos especular, analizar y, por supuesto, chismorrear. Lo que sí es evidente es que la química entre ellos sigue intacta. La conexión que transmiten con tan solo una mirada es algo que no se puede fingir, algo que no se puede ocultar. Y como fanáticos de su historia de amor, lo que más deseamos es que vuelvan a ser felices juntos. Y aquí, mis chismosos, es donde entramos en el terreno de las teorías. Algunos dicen que esta reconciliación es el resultado de un proceso de maduración individual, que ambos han aprendido de sus errores y que están listos para darse una segunda oportunidad. Otros, los más escépticos, piensan que es una estrategia de marketing, una forma de mantenerlos en el candelero y generar interés mediático. Pero seamos sinceros, creo que la mayoría de nosotros preferimos creer en el amor, en el poder de las segundas oportunidades y en la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a ser esa pareja que tanto nos enamoró. Además, mis amores, es importante destacar que, desde que se separaron, ambos han seguido caminos diferentes en el ámbito profesional, pero siempre ha habido una especie de conexión invisible que los ha mantenido unidos en la memoria colectiva. Ande ha protagonizado otros proyectos, Kerem también, pero siempre se les ha seguido relacionando, siempre se ha hablado de ellos como la pareja de Senkalkam, como si el destino se hubiera empeñado en no dejar que su historia se apagara por completo. Y ahora estas imágenes nos demuestran que tal vez no estábamos tan equivocados al creer que el amor entre ellos era algo especial. Y lo más curioso de todo esto, mis chismosos, es que esta noticia ha coincidido con una ola de nostalgia por la telenovela que los unió. Muchos fans han vuelto a ver los capítulos de Senkalkam, compartiendo escenas y momentos memorables en las redes sociales. Es como si el universo se hubiera alineado para que esta reconciliación se produjera en el momento perfecto. Es como si el destino les hubiera dado una nueva oportunidad para escribir una nueva página en su historia de amor. Y nosotros, por supuesto, estamos aquí con el corazón en la mano, esperando para ver cómo se desarrolla esta nueva etapa en la vida de Ande y Kerem. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar del impacto que este reencuentro ha tenido en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem han sido tendencia mundial en cuestión de minutos. Los comentarios y los mensajes de apoyo no se han hecho esperar. Los fans están eufóricos, emocionados, esperanzados. Han vuelto a creer en el amor, en la posibilidad de que los cuentos de hadas puedan tener un final feliz. Y es que, mis amores, el amor, cuando es auténtico, es capaz de mover montañas y de superar cualquier obstáculo. Y la historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Y ahora, mis chismosos, voy a dar mi humilde opinión sobre todo esto. Creo sinceramente que entre Ande y Kerem hay algo especial, algo que va más allá de una simple amistad. Creo que el tiempo separados les ha servido para reflexionar, para crecer y para darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Y creo con todo mi corazón, que si han decidido darse una nueva oportunidad es porque hay un amor verdadero entre ellos. No sabemos cómo se desarrollará esta historia, no sabemos si llegarán a casarse y tener hijos, aunque a muchos nos encantaría, pero lo que sí sabemos es que su historia nos ha tocado el corazón y nos ha hecho creer en la magia del amor. Y por supuesto, debemos mencionar el papel de sus seguidores en todo esto. Los fans, mis amores, han sido un pilar fundamental en la historia de Ande y Kerem. Siempre han apoyado su relación, siempre han creído en ellos y siempre han estado ahí, alentándolos y enviándoles mensajes de cariño. Y ahora, con este reencuentro, la emoción se ha desbordado. Los fans están más unidos que nunca, compartiendo sus sentimientos y sus esperanzas en las redes sociales. Y es que en el fondo todos somos un poquito cómplices de esta historia de amor, todos hemos soñado con que Ande y Kerem volvieran a estar juntos. Y es que, mis amores, la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados y de segundas oportunidades. Y la historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Nunca debemos perder la esperanza, nunca debemos dejar de creer en el amor. Porque al final, el amor es lo que le da sentido a nuestra existencia, es lo que nos hace soñar y lo que nos impulsa a seguir adelante. Y si Ande y Kerem han decidido darse una
Nueva oportunidad, debemos celebrarlo y apoyar su decisión. Y para terminar, mis chismosos, quiero recordarles que el amor es un camino difícil, lleno de obstáculos y de desafíos. Pero si hay amor verdadero, si hay respeto, si hay comprensión, es posible superar cualquier dificultad. Y la historia de Hande y Kerem nos demuestra que a veces, el destino nos da una segunda oportunidad para escribir un final feliz. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado cada detalle, hemos especulado, hemos chismorreado y sobre todo, hemos soñado con el reencuentro de Hande y Kerem. Lo que está claro es que esta historia nos ha dejado con el corazón a 1000 por hora y que seguiremos muy de cerca cada paso que den. Para resumir, mis amores, hoy hemos visto cómo unas fotografías han sacudido las redes sociales y han reavivado la esperanza de los fans de Hande y Kerem. Hemos analizado las imágenes, hemos teorizado sobre su significado y, sobre todo, hemos celebrado la posibilidad de un nuevo comienzo en su historia de amor. Hemos hablado de su química innegable, de la conexión que transmiten con tan solo una mirada y del impacto que este reencuentro ha tenido en las redes sociales. Y sobre todo, hemos creído en el poder del amor y en las segundas oportunidades. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por compartir su tiempo y sus opiniones. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y no se olviden, mis chismosos, que aquí siempre tendrán un espacio para chismorrear, para debatir y para disfrutar del mundo del espectáculo. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de este reencuentro. ¿Creen que Hande y Kerem han vuelto para quedarse? ¿Qué esperan de esta nueva etapa en su relación? Todas sus opiniones son importantes para mí. Y para terminar, mis queridos chismosos, no se olviden de dar like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna novedad, porque aquí lo descubrimos todo. Y recuerden que el salseo siempre está servido. Hasta la próxima y que el chisme los acompañe. Los quiero un montón. Chao, chao.